Todo comenzó cuando me mudé a este departamento. Antes vivía con mis padres y como toda persona que se independiza, me traje mis cosas al lugar donde vivo actualmente. Entre ellas, traje ropa, instrumentos, juguetes y, obviamente, a mi perro. Mis padres, poco antes de que yo me mudara solo, hicieron un viaje al sur del país. Al regresar, trajeron algunos recuerdos y me contaron una pequeña historia sobre un señor bastante agradable que conocieron, quien les recomendó diferentes lugares para visitar. Como recuerdo, les regaló una especie de muñeco. Era un muñeco de trapo con pies, manos y cabeza de porcelana, de aproximadamente unos 20 cm. Era algo pequeño, y ellos me dijeron que esta persona se dedicaba a hacer manualidades o artesanías que vendía a algunos turistas que visitaban la zona. Sin embargo, en esta ocasión, al parecer, les cayó bien y decidió obsequiárselo como un regalo. Mis padres decidieron tomar el muñeco y llevarlo a casa como un recuerdo. Les gustaba mucho, pues solían ser bastante fanáticos de las antigüedades y ese tipo de objetos. Cada vez que hacían un viaje, no dejaban pasar la oportunidad de traer algo que les recordara el lugar visitado. En esta ocasión, el objeto elegido fue este muñeco. Cuando salí de la casa, a mis padres les pareció una buena idea que yo me llevara el muñeco. Yo nunca había tenido contacto con él, de hecho, cuando lo tenían en la casa, solían guardarlo en su cuarto y muy pocas veces lo veía. Me parecía interesante, pero nada fuera de lo común. Finalmente, cuando me mudé, lo pusieron entre mis cosas para que tuviera un recuerdo de ellos. Fue así como, desde que me mudé hasta la fecha en la que sucedieron estos acontecimientos que voy a relatar, este muñeco fue el causante de muchos de ellos, o al menos eso parece. Mi departamento no es demasiado grande, aunque a veces parece un poco espacioso para mi perro y para mí. Sin embargo, algo de lo que estoy seguro es que cualquier ruido, movimiento o incluso cualquier objeto que caiga al piso se nota bastante en su sonido, ya que no cuento con demasiadas cosas. Solía colocar este muñeco en un librero que tenía en la sala. Este librero también me lo habían regalado mis papás, pero no lo llenaba con demasiadas cosas, si acaso, unas cuantas figuras y este muñeco. Las primeras semanas en las que ya me encontraba viviendo solo ahí, pude notar con cierta frecuencia cómo el muñeco siempre cambiaba de posición respecto a cómo lo había dejado. Era algo bastante raro, porque, como mencioné, no tenía muchas cosas, y el único objeto que parecía cambiar de lugar era él. El librero se encuentra frente a la puerta, es decir, la entrada principal, así que en muchas ocasiones era evidente que el muñeco cambiaba de posición. Yo normalmente lo tenía sentado, ya que, por los materiales con los que está hecho, no se puede colocar en muchas posiciones. Lo dejaba sentado y, cuando regresaba a casa, notaba cómo aquel muñeco se encontraba en una posición bastante extraña, diferente a como lo había dejado. Al principio, no le di demasiada importancia, ya que nunca he sido una persona que cree en cuestiones paranormales, hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas. Como dije, mi departamento es pequeño y en él puedes escuchar cualquier ruido que se presente. Normalmente, por las noches, sufría de insomnio en aquellas fechas. Recuerdo perfectamente cómo despertaba en la madrugada sin entender muy bien por qué. Era como si algo tratara de despertarme y mantenerme alerta. También comencé a notar que mi perro cambió un poco de comportamiento. Cabe mencionar que siempre dormía conmigo, de hecho, me había acostumbrado tanto a su presencia que no podía dormir sin él en la cama. Pero repentinamente, él comenzaba a salir del cuarto y dormía en la sala o en algún otro lugar. Quizá mi perro podía presentir algo de lo que se avecinaba, no lo sé. Lo cierto es que solía dormir fuera de mi habitación, dejándome solo. En aquellas noches de insomnio, podía observar cómo a los pies de mi cama había una especie de bulto negro que llamaba poderosamente mi atención al abrir los ojos. Sin embargo, cuando aclaraba la vista y me enfocaba en aquello, ya no estaba,
simplemente parecía desaparecer. Obviamente, al inicio lo atribuía a delirios por falta de sueño, pero no era así. Las cosas empezaron a intensificarse cuando, al despertar, me di cuenta de que tenía un patrón horario. Solía despertar alrededor de las 2 de la mañana casi todas las noches. Además, empecé a tener pesadillas y sueños bastante desagradables que dificultaban volver a conciliar el sueño. Fue así que las cosas empezaron a empeorar. Cuando yo sufría de insomnio, solía ir a la sala a caminar un rato o a escuchar un poco de música. Cuando salía de la habitación y me sentaba en el sofá, podía escuchar cómo en mi cuarto alguien hacía una especie de ruido, como si estuviera buscando algo. Mi perro también parecía ponerse incómodo. En ocasiones llegué a pensar que quizá había algún tipo de roedor en mi cuarto que causaba todo esto. Sin embargo, no era así. Busqué en todas partes, pero nunca encontré nada, por lo que todo empezaba a ser muy extraño. Las cosas fueron empeorando cuando comencé a escuchar algunas voces en la sala durante la madrugada. Cuando me encontraba en mi cuarto, parecía haber movimiento en la sala, como si varias personas estuvieran platicando. Incluso en la cocina, donde no había muchas cosas, podía escuchar cómo alguien jugaba con los cubiertos o los trastes en la alacena, como si se movieran solos o alguien tratara de cambiarlos de lugar. Para este punto, empecé a resignarme a que se trataba de un suceso paranormal, pues nada de lo que estaba ocurriendo parecía ser normal. Aunque al principio no lo atribuía a nada en particular, en mi mente rondaba la idea de que era muy extraño que algunos objetos aparecieran o se movieran de lugar. Mi perro pasaba mucho tiempo observando a través de la puerta del baño, se sentaba como si estuviera esperando a que alguien saliera de ahí. Esta situación me ponía nervioso, ya que su comportamiento era incómodo. Trataba de distraerlo, pero él se aferraba y no quitaba la vista de la puerta. En esos momentos, yo prefería distraerme viendo la televisión, jugando o escuchando música, ya que la situación me ponía muy nervioso. Mi perro también solía ladrar de la nada. En ocasiones, mientras jugábamos, parecía que algo llamaba poderosamente su atención, desarrollando una fijación en el lugar donde estaba un muñeco. Era como si percibiera algo extraño allí. Ya comenzaba a tener miedo, así que preferí ignorar la situación, aunque era demasiado insistente. En alguna ocasión, cuando me encontraba jugando con mi perro en la sala, él empezó a ladrarle a un objeto. Pude ver cómo un muñeco cayó frente a mis ojos. La posición en la que estaba era una especie de postura sentada, casi acostado, pero repentinamente, cuando mi perro empezó a ladrar, la figura cayó por la parte de atrás del librero. Di un salto y corrí de inmediato a mi habitación. Me encerré, y mi perro continuó ladrando y gruñendo. Yo solo podía escucharlo a través de la puerta. No tenía el suficiente valor para salir, pues, aunque no había sido algo tan grave y podía haber sido debido a una mala posición del muñeco, todas estas cosas que sucedían comenzaban a parecerme muy sospechosas. Empecé a experimentar lo que se conoce como parálisis del sueño. Alguna vez leí que, cuando alguien experimentaba este tipo de cosas, como la parálisis, era porque alguna entidad maligna se encontraba cerca. La verdad, como dije, no era muy creyente de todo este tipo de cosas, pero, para este punto, no encontraba otra explicación. Mi perro actuaba de una manera bastante extraña, el muñeco cambiaba de posición y escuchaba ruidos por las noches, ya sea en mi cuarto o en la sala. Así que, quizás, no se debía a una circunstancia natural, tal vez era algo más allá, y yo estaba dispuesto a averiguar qué era, porque este era mi hogar, y no me encontraba tranquilo con el hecho de compartir el mismo espacio con un ser cuya procedencia desconocía. Rápidamente, traté de preguntarles a mis padres si en la casa donde vivía también pasaban algunas de estas cosas. Sin embargo, me dijeron que allí todo era tranquilo, no sucedía nada extraño. De hecho,
mi mamá comenzó a preocuparse un poco porque preguntaba con demasiada insistencia y me decía que no, que desde que me había ido no había pasado nada raro. Fue así que decidí buscar en una especie de foro, para ver si más personas tenían experiencias sobrenaturales con algún muñeco, o si estos eran capaces de guardar algo dentro de sí, una energía que pudiera manifestarse de diferentes formas. Logré encontrar diferentes historias. Personas publicaban que era muy común que en sus casas llegaran algunas reliquias, figuras, muñecos o incluso objetos que parecían tener una energía diferente y que desde que los tenían en su poder, habían experimentado cosas paranormales. Incluso, había visto casos de personas que habían llegado a ver sombras o manifestaciones más fuertes, como mujeres, niños o algo por el estilo. Para este punto, ya estaba bastante asustado y decidí que lo mejor era deshacerme del muñeco. Al principio, pensé en quemarlo, tirarlo o regalarlo, pero no sabía si era la mejor idea. Quizá el hecho de deshacerme del muñeco, así como así podría empeorar las cosas, y, en efecto, así fue. Un buen día decidí que lo mejor era tirarlo a la basura. En la parte de afuera de mi departamento solía tener un bote en el cual dejaba la basura que tiraba al día siguiente. Con todo el valor del mundo, decidí tirar el muñeco. Recuerdo haberlo metido muy bien en el bote de la basura y haberlo cerrado como de costumbre. Para mi sorpresa, al día siguiente, cuando fui a tirar la basura, pensé que el muñeco se había ido junto con toda la bolsa que había tirado. Sin embargo, al subir las escaleras y regresar a mi departamento, pude ver cómo el muñeco se encontraba tirado a un lado de mi puerta, como si al decidir tirarlo, hubiera caído y no hubiera logrado salir. Al parecer, se negaba a irse. Decidí que quizá era mejor regalarlo, aunque no estaba seguro si las cosas se irían con él o se quedarían en el departamento. Tal vez había una manera de ponerle fin a todo esto antes de que fuera aún más fuerte. Decidí quedarme con el muñeco durante semanas y pude ser testigo de manifestaciones más intensas. Empecé a escuchar voces un poco más fuertes en la madrugada. Incluso, algunos vecinos se quejaban de que yo hacía bastante ruido por las noches, ya que, aparentemente, en mi cocina o en mi baño se escuchaban personas caminando de un lado a otro. Yo, sin dar más explicaciones, simplemente pedía disculpas, aunque estaba consciente de que era la misma manifestación de aquello que estaba allí, pues no había nadie más que provocara los ruidos. Normalmente, cuando me bañaba, mi perro se volvía loco, corría hacia mi habitación y comenzaba a gruñir. Yo podía escuchar todo desde el baño, se ponía muy furioso, como si algo entrara a mi habitación y se quedara allí, pero él lo rechazaba y por eso ladraba con tanta insistencia. Cuando llegaba a mi departamento, lo encontraba bastante asustado, escondido bajo mi cama o debajo de la mesa, como si hubiera visto algo perturbador que lo hacía esconderse hasta que yo llegara. Ya ni siquiera me recibía con la misma alegría de antes. Como mencioné anteriormente, soy músico y toco la guitarra. Suelo dejar mi instrumento sobre una base donde está seguro, a veces con funda y a veces sin ella. Hasta ese momento, nunca había pasado nada raro con la guitarra, pero, por las noches, comenzó a sonar como si alguien tocara las cuerdas. Obviamente, este instrumento necesita estar conectado para que suene, aunque desde la sala, cuando estaba viendo la tele, podía escuchar cómo alguien pasaba sus dedos con fuerza por las cuerdas, para que me diera cuenta del sonido. Esto me asustaba demasiado, pues ya había leído al respecto, y parecía que, en el punto en que una experiencia paranormal se manifestaba de esa forma, era porque algo había allí que no quería irse y se mostraba de manera más intensa. Ya no se trataba solo del muñeco y las caídas, quizá había traído a una especie de ente que se había apoderado del departamento y se manifestaba de todas las maneras posibles. Además de todo lo acontecido, en ocasiones las llaves del lavabo se abrían solas y cuando llegaba del trabajo, las encontraba abiertas sin explicación alguna. Los objetos cambiaban de lugar y el muñeco,
por supuesto, seguía moviéndose por sí solo. Eran demasiadas experiencias. Sin embargo, no estaba dispuesto a contárselo a nadie. Abrumado por toda esta situación, decidí buscar ayuda. Recordé que tenía una compañera en la preparatoria que creía en todas estas cosas y, al parecer, tenía contacto con seres sobrenaturales. Podía contactar espíritus o incluso decirte si estaba siendo acechado por uno. Fue entonces cuando decidí recurrir a ella. Un buen día, la llamé y le conté toda la situación que estaba viviendo. Ella me dijo que estaba dispuesta a ayudarme y que iría al departamento a hacer una especie de trabajo para averiguar qué era lo que se encontraba allí, ya que, según lo que le conté, era algo bastante fuerte. Un día, ella vino al departamento y me explicó que debía trabajar de noche. Trajo unas veladoras, unos espejos y algunas otras cosas que usaba para contactar con seres. Me comentó que, en ocasiones, no es necesario usar una tabla o ouija y que existen otros métodos más prácticos para enterarse de lo que estaba sucediendo. Esa noche, ella hizo un trabajo en el que me pidió que no estuviera presente, sobre todo por mi seguridad. Al terminar, me dijo que lo que se encontraba allí era una energía muy negativa. Al parecer, el muñeco había pertenecido a una persona no muy grata y había logrado encerrar una entidad que se liberó al llegar a mis manos, pues, como yo no creía mucho en estas circunstancias, era el blanco perfecto para todo esto. Me pareció algo extraño todo lo que me contó, pero no tenía otra opción, porque no podía ir a ningún otro lado, y no quería ser más acechado por todo lo que estaba sucediendo. También quería que mi mascota estuviera tranquila. Por algo, el muñeco no salió de la basura aquel día, quizá me estaba tratando de dar alguna señal. Ella decidió hacer un trabajo de limpieza en el lugar. Me dio algunas cosas que podía rociar en la casa y algunos inciensos que debía prender a ciertas horas específicas. Al principio, todo esto resultó y dio efecto, pues se podía conciliar el sueño de una manera más fácil. Mis parálisis comenzaron a desaparecer y ya no veía aquellas sombras que solía observar sobre mi cama o las manifestaciones en mi guitarra o en el baño. Incluso mi mascota parecía actuar de una manera un poco más tranquila. Esto me recuperó un poco. Ella me dijo que se quedaría con el muñeco y que haría una especie de trabajo para liberar el mal de este objeto. Por aquellos días, tuve un sueño bastante extraño, el cual interpreté como una especie de despedida o desprendimiento de aquello hacia mí o hacia el departamento. Aquella noche soñé que me encontraba viéndome a mí mismo dormir en mi habitación y podía observar como una especie de sombra, bastante alta, entraba y me tomaba de la cabeza. Se sentaba y se hincaba a un lado de mi cama, pasando un buen rato viéndome. Yo, con todo el terror del mundo, quería o trataba de despertarme, pero no podía. Simplemente, esta figura se levantó después de un rato y salió de mi cuarto. Esta experiencia la tuve justo cuando todo esto terminó, y fue una especie de finalización de todos los trabajos que había hecho mi amiga. Finalmente, pude recobrar la tranquilidad y, hasta el día de hoy, nunca más he tenido algún suceso paranormal o algo similar. Al parecer, en ocasiones, los objetos guardan muchas cosas en ellos, e incluso pueden llegar a albergar almas en pena o alguna especie de ser maligno que se manifiesta de distintas maneras. Después de todos estos hechos, trato de no quedarme con cosas por mucho tiempo y, sobre todo, he comenzado a sentir una especie de incomodidad hacia los muñecos. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.